Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el doctor Eduardo Fernández. Antes de la pausa estábamos hablando sobre el panorama geopolítico, el tema de las sanciones a Rusia y cómo este efecto rebote pues hace que Estados Unidos y Europa estén buscando nuevos proveedores de petróleo. Venezuela, por su posición geoestratégica, se convierte en una posibilidad importante para Estados Unidos, Muy pero importante. estos acuerdos pasan nuevamente por el tema de los diálogos. El gobierno de Estados Unidos ha condicionado a que estos diálogos de México den frutos para poder aliviar las sanciones. Ahora bien, este tema de las conversaciones entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blay, poco hemos sabido, vimos que estaban sentados en Oslo en una conferencia, habíamos visto días atrás otra fotografía de ellos diciendo que estaban listos para retomar los diálogos inspirados o bajo el espíritu de México. Estas negociaciones, muchos han dicho, pero ¿qué importa ya Juan Guaidó cuando Estados Unidos se está reuniendo directamente en Miraflores? Pero lo cierto es que sí lo han condicionado, sí sigue el condicionamiento a que el gobierno de Venezuela logre llegar a acuerdos con este sector de la oposición denominado la Plataforma Unitaria, un sector en el que el partido que usted preside pues no está en ese Yo no denominado presido ningún G4. partido. Yo Bueno, esa apoyo un movimiento organización y de movimiento. unión y progreso. Por cierto, permíteme un minuto, como esto se llama argumentos, déjame Claro, darte el claro. argumento. El movimiento Unión y Progreso lo que dice es que la solución de los problemas de Venezuela no se alcanzará si no se promueve un sentimiento de unión entre todos los venezolanos. Cuidado, no entre todos los partidos, Claro. unión entre todos los ciudadanos. Para progreso, ¿por qué? Porque tiene que haber un programa que nos una a los venezolanos sin exclusiones de ninguna naturaleza. Un programa de progreso que nos dé garantías de que todos vamos a progresar y no solamente una minoría chiquitica. Ahora, volviendo al tema del diálogo y México y tal, yo creo que eso hasta ahora no ha producido ningún resultado concreto. Sí. Creo que ha habido, digamos, maniobras dilatorias y nada serio. Yo hago votos porque eso produzca resultados. Y sobre todo resultados para resolver lo más importante que hay que resolver, que es la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Oye, son millones de venezolanos que están pasando hambre. Son millones de venezolanos que han tenido que irse del país a buscar otro escenario más positivo, porque en Venezuela se le niega la posibilidad de un progreso y de un desarrollo. La crisis nacional hay que resolverla. No hay nada más importante que resolver la crisis nacional. Y para eso hay que hacer todos los esfuerzos. Por eso cualquier diálogo que se produzca entre cualquier factores que influyan en la vida del país, yo lo aplaudo. Hagan un esfuerzo, contribuyan a resolver el problema de la gente que está pasando tanta miseria y tantas dificultades. La desnutrición de los niños en Venezuela. Da dolor ver cómo los niños están creciendo sin los alimentos indispensables. Claro. Una generación de famélicos vamos a tener en perspectiva si los líderes del país, ¿quiénes son los líderes del país? No solamente el gobierno, no solamente la oposición, el país tiene muchos líderes en el sector empresarial, en el sector papel de la académico, sociedad civil universitario. también. Todos tenemos que contribuir a que Venezuela salga de esta crisis absurda, porque este país tiene todo lo que se necesita para que todos vivamos bien. Entonces, miren, señores, ya basta de pleitos, 20 años miserablemente perdidos en un pleito infecundo que no ayuda para resolver los problemas del país. Yo creo que ha llegado la hora de convocar a la unión de los venezolanos y no más división. Y han pasado 3 meses desde la primera visita de esa delegación de Estados Unidos en la que justamente se hablaba de la necesidad de encontrar esa oportunidad de negociar con Estados Unidos justamente para poder mejorar la economía y garantizar y ya están produciendo más, ya están viniendo que si la Chevron, que si la otra compañía. Este anuncio del presidente de Francia. Con el anuncio del presidente de Francia se abre la perspectiva de que la Total y las empresas petroleras importantes de Europa se interesen también en esto. Muy bien, todo eso está muy bien, pero tenemos que resolver la gran crisis, claro, que no es solamente política, que es económica, que es social, que es cultural, que es de servicios públicos. Qué tragedia, Rosa, cuando yo viajo por el interior, Caracas está en todo caso un poquito más protegida,
pero la gente se desespera porque no tienen luz Las eléctrica, sí, el porque tema. no tienen agua potable, porque no tienen vialidad, la vialidad agrícola, por cierto, para sacar los productos que vengan a los mercados, y la vialidad interurbana que tiene que mejorarse sustancialmente. De modo que el país está en una situación muy mala. Ya basta de politiquería y de conflicto. Vamos a promover la unión de todos los venezolanos alrededor de un programa que recupere la potencialidad del país. Ahora, ¿cómo incentivar a esa población a seguir este programa, a animarse a trabajar por el país cuando, bueno, muchos deciden pues no escuchar a los políticos o dejar de lado toda esta dinámica que está ocurriendo en nuestro país de los diálogos porque, bueno, han perdido la credibilidad en las soluciones por parte del sector político? Hay muchos motivos para que la gente esté decepcionada de los políticos del gobierno que tienen 20 años fracasando, Sí. y muchos motivos para que la población se sienta decepcionada de los políticos de la oposición. ¿Qué esperábamos del gobierno? Recuerda, el gobierno llegó prometiendo que iba a resolver los problemas de la pobreza, de los niños de la calle, de no sé cuántas cosas, y no ha resuelto ninguno de esos problemas, sino que los ha agravado todos. Ha aumentado la desigualdad. Iba a resolver los problemas de la corrupción, y nunca en la historia de Venezuela había habido tanta corrupción. Hablaron de resolver los problemas de la desigualdad y hoy hay más pobres que nunca, 90%, dice la encuesta de Incobec. Y un Y porcentaje un de ricos más porcentaje de ricos. pobreza extrema. Claro. De modo que, señores del gobierno, tienen 20 años fracasando. Señores de la oposición, ¿qué se esperaba que la oposición hiciera? Que construyera una alternativa seria que mereciera la confianza de los ciudadanos para sustituir al gobierno y para cambiarlo. 20 años de errores y de equivocaciones. Entonces, como que llega un momento en que hay que hacer un esfuerzo por centrar el debate donde debe estar. La crisis de Venezuela es lo más importante. Las elecciones, por supuesto, son importantísimas, pero lo importante es resolver la crisis. Y para eso se necesita un programa serio y un esfuerzo de unión, porque mientras estemos todos peleándonos todos los días. Aquí trajo el señor Chávez la cultura de la confrontación. Y desgraciadamente, buena parte de la oposición jugó el juego de la confrontación. Si Chávez le interesaba dividir a los venezolanos, la oposición tenía que haber trabajado por reunir a los venezolanos, por reunificarlos. Por esa unión. Por la unión de los venezolanos, ¿alrededor de qué? Alrededor de un programa, de una propuesta programática que reactive la economía, que haga que haya empleo para todos, empleos modernos, bien pagados, que se resuelvan los servicios públicos. Yo sueño con un próximo gobierno que lo primero que haga es decirle a los venezolanos: vamos a contratar esta y esta empresa para que mañana empiecen a trabajar para mejorar el suministro eléctrico y el suministro de agua. Esas dos cosas básicas, elementales, que yo cuando prenda la luz, me prenda la luz. Y que yo cuando abra el grifo de agua me salga agua y me salga agua potable. Pero más bien por el contrario, hemos visto cómo han empeorado otros servicios, como por ejemplo el del CanTV y el del Internet. Lo de los teléfonos y lo del Internet. Doctor, debemos irnos a una pausa porque ya debemos que cumplir un compromiso comercial, pero al regreso vamos a seguir hablando. Usted cuando nos habla de esa unión de la oposición, cómo lograrla, sobre todo ahora del país. Pero uno se pregunta también por esa unidad de la oposición de cara a las presidenciales. Nos va a dar su opinión al regreso de la pausa, así como también nuestra audiencia con los comentarios a través de la etiqueta Argumentos. Ya volvemos.